Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos sean el día de hoy a este estudio que tenemos preparado para este día, donde vamos a estar hablando con respecto a la adicción a la pornografía. Vamos a estar observando algunos detalles de este defecto psicológico. También pues vamos a estar comprendiendo las consecuencias tan graves que nos trae este defecto psicológico a nivel físico, a nivel psicológico y también a nivel espiritual. Antes de iniciar, pues vamos a tomarnos unos minutitos para compartir en las diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp para que más compañeros puedan conectarse a esta reflexión o a este estudio del día de hoy. Mientras se van conectando los compañeros, pues ahí les dejamos la invitación a las diferentes actividades que tenemos durante la semana con respecto al curso Conocimiento de sí mismo. Todos los jueves y sábados tenemos conferencias de la fase A las 8 de la noche, hora República Dominicana, 7 de la noche, hora Colombia. Ahí cada quien pues hace la conversión al horario de su país. Los lunes tenemos un espacio destinado a prácticas guiadas. Todos los miércoles y jueves tenemos horarios de fogueos, que es un espacio de preparación para instructores, y los domingos tenemos este espacio de reflexiones o estudios. También, pues, esas actividades son llevadas a cabo a través de la plataforma de Google Meet y a través de los grupos de WhatsApp estamos enviando siempre los enlaces para que ustedes puedan unirse a esas actividades, ya sea pues a través de transmisión de YouTube o a través de lo que es el Google Meet, ¿sí? También pues se me olvidaba decir que los martes tenemos las conferencias de la fase B. Bueno, por aquí ya comienzan a conectarse los compañeros. Nos saluda Jorge Ubencayo, nos dice buenas noches Jorge, bienvenido. Vamos a esperar unos minutitos para que se puedan conectar más compañeros. Mientras tanto, pues también les dejamos saber que estos estudios o reflexiones no forman parte en sí de lo que es el curso Conocimiento de sí mismo. Es más bien una iniciativa de nosotros los instructores donde nos disponemos pues a observar, ¿no?, ciertos detalles así como que muy generales con respecto a un defecto psicológico. Y esto nos ayuda a nosotros a ampliar nuestra visión con respecto pues a ese defecto psicológico, y también pues el objetivo es generar como esa motivación de que nosotros trabajemos ese defecto en nuestra propia psicología, que hagamos el proceso de muerte psicológica, porque algo que tenemos que saber, que vamos a aprender acá, es que la sabiduría no se presta, ¿sí? Nosotros pues tomamos estos estudios como meras referencias, pero pues el trabajo de sacar la sabiduría y de eliminación lo tenemos que hacer nosotros de una forma muy particular. Entonces eso tiene que quedarnos claro. Bueno, por aquí siguen conectándose más compañeros. Nos saluda Isaac Charles. También saludamos a Javier Alejandro. Por aquí Marisol también nos deja sus saluditos. José Lara nos saluda desde Venezuela. Irwin Soublet también nos saluda. Saludamos a Gloria, quien nos saluda desde Perú. Edgar Barrios también nos saluda desde Venezuela. Dora Beatriz nos acompaña por acá. También Marcelo nos deja sus saluditos. Bueno, ya casi pues vamos iniciando con este estudio del día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema que vamos a estar tratando, no duden en dejarla en la sección de comentarios, ya que al finalizar siempre tenemos un espacio para pues aclarar cualquier duda, responder cualquier pregunta que ustedes puedan tener, y también pues si tienen alguna comprensión y nos comparten esa comprensión, pues allí ampliamos. Seguimos, ¿no?, ampliando nuestro rango de visión con respecto a este defecto psicológico y podemos profundizar un poquito más con respecto al tema. Bien, por aquí se siguen conectando los compañeros. Héctor Regalado nos dice buenas noches. ¿Y Facebook qué pasó? Bueno, don Héctor, ahora vamos a estar transmitiendo por YouTube. Sí, vamos a estar subiendo las conferencias a Facebook, entonces pues allí las personas podrán verla por diferido, pero mientras tanto vamos a estar transmitiendo por YouTube, ¿sí?
pues aquí tenemos, digámosle, así como que menos condicionamiento, ¿no? En Facebook, en el ciclo pasado hubieron varios videos que incluso pues fueron interrumpidos en la transmisión porque se estaban hablando de temas con respecto a la sexualidad. Por ejemplo, este tema que vamos a estar hablando el día de hoy, eso sería pues un corte seguro, porque vamos a estar viendo ciertos detalles de lo que es la pornografía. Entonces optamos por estar o por transmitir las conferencias por YouTube en este ciclo y a ver cómo nos va. Por aquí nos dice Arturo Pérez, ¿solo será transmitido por YouTube? Sí, vamos a estar transmitiendo por YouTube, pero como dije, vamos a compartir los enlaces en los grupos de WhatsApp, vamos a estar compartiendo el enlace también en Facebook para que las personas pues puedan ingresar desde allí una vez pues se haga la publicación. Vamos a ver, por aquí también nos saluda Juan Somoza desde Nicaragua. Nos dice Marcelo, qué interesante y real esto de esta clase. Bueno, Argentina, Hermelinda también nos deja sus saluditos. Saludamos a Arturo Pérez. Nos dice, no estoy en casa, hasta gasta muchos datos YouTube. Ah, dice él. Bueno, si no puedes ver la conferencia en este momento, va a quedar grabada en la página de YouTube, ¿sí? Entonces ya luego lo podrías ver por diferido. Marta Patricia nos saluda desde Venezuela. José Urquiola también nos deja sus saluditos. Saludamos también a Gabriel Vázquez desde Venezuela. Jacinto Hurtado también nos deja sus saludos por acá. Juan Pablo Jiménez nos saluda, nos deja un saludito a todos. Jacqueline Bonilla nos dice hola, buenas noches a todos. Nos saluda desde México. Marcelo nos dice por acá, este tema es algo real, lo hablo con varias personas y las mujeres me han dicho mucho de esto, es muy interesante. Yo solía incluirlo en relaciones como un complemento, pero lo descarté, lo vi innecesario. Bueno, eso es un detalle. Sí, eso es un detalle que pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando uno tiene una relación y ya pues esa relación comienza a degenerarse, entonces uno quiere meterle como que más cosas para avivar ese fuego de la relación, ¿sí? Y una de esas cosas pues es la pornografía, que incluso pues hasta recomendada por algunos psicólogos y algunos sexólogos es, ¿sí? Como para que avivar ese fueguito. Y bueno, nada bueno sale de ahí, ¿no? Sino más bien continuar bajando en torno a lo que es la degeneración personal, la degeneración de lo que es la relación de la pareja y al fin y al cabo todo eso pues lleva al hastío, genera adicción, genera dependencia, como vamos a estar viendo en el estudio del día de hoy, ¿sí? Entonces para nada pues eso es una solución. Bien, por aquí saludamos a Norma Brancato. También a Marisela Suárez, por aquí Marcelo nos dice, sabía que iba a pasar esto de Face, ya se ve, bueno, sí, pues sí, ya eso se venía dando, ¿sí? Pero bueno, es algo selectivo porque por ahí vemos muchísimos videos que, dicho sea de paso, tienen este tinte pornográfico, ¿no? Son bastante sugestivos, muchas fotos también sugestivas. Y bueno, pues eso no se tumba, eso al contrario, es algo que se hace viral. Por aquí también nos saluda Fabricia, nos deja un saludito a todos. Y bueno, yo creo que ya viene siendo hora que iniciemos con este tema de la pornografía. Vamos a ver las consecuencias, vamos a estar aprendiendo el día de hoy cómo trabajar este defecto psicológico y también muy importante, cómo nosotros podemos guiar o ayudar a una persona que ya pues está metida en estos vicios. Cómo nosotros podemos, primero trabajando sobre nosotros mismos, guiar incluso a nuestros hijos adolescentes que hoy en día están tan expuestos a este material y que tienen tanta facilidad de acceder a este material. Porque pues a través de la internet tenemos nosotros ahí un teléfono y pues vamos a Google y ahí buscamos cualquier página y ya tenemos acceso a todo este contenido. Y eso, imagínense ustedes, si eso a los adultos, personas que ya pues han terminado de desarrollarse, nos daña inmensamente, como vamos a estar viendo el día de hoy, pues imagínense ustedes qué le hará a esos adolescentes que pues se están desarrollando e incluso niños, que muchas veces pues en la edad de niños pues ya están teniendo contacto, ¿no? Con este tipo de material.
¿sí? Bien, todos nosotros aquí sabemos lo que es pues la pornografía. Estamos hablando de esa representación explícita de actos sexuales y bueno, ahí hago un paréntesis. Vamos a ver que hay muchos detallitos sutiles, ¿no? La pornografía se cuela incluso en cosas muy sutiles que ya luego nosotros vamos a tener que aprender a identificar, ¿no? Que vamos a tener que descubrir y que observar. Pero sí, es esa representación de actos sexuales que tiene como objetivo producir excitación, generar esos estímulos sexuales, ¿sí? En una persona. Vamos a encontrar la pornografía en pues muchísimas formas. Vamos a encontrar libros, ¿sí? Libros eróticos o novelas eróticas que tienen esos tintes sexuales, pero también romanticoides. Vamos a encontrar que sí, pues los relatos eróticos, hablando pues de ese mismo aspecto, ese mismo renglón. Vamos a encontrar también las fotos donde se representan esos actos sexuales o esa desnudez, ¿no? Vamos a encontrar también pues las revistas que están especializadas o enfocadas a ese rubro, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, hemos escuchado de la famosa revista de Playboy, que fue de las pioneras en este tipo de cosas. Vamos a encontrar también películas, vamos a encontrar videos, vamos a encontrar cómo se propaga por toda internet, la vamos a encontrar también en las redes sociales. Entonces ahí es donde viene ese tinte como que de sutilidad, ¿sí? Porque uno no se da cuenta cómo pues se le está manifestando a uno este yo cuando, por ejemplo, una como mujer, ¿no? Sube una foto donde está enseñando tales o cuales cosas, haciendo tales o cuales poses, insinuando, ¿no? Tales o cuales cosas allí sensuales o sexuales, pero también, que lo he visto yo, pues en las redes sociales se suben cierto tipo de videos o dramas que, pues, a ver, como que se relacionan o que representan, ¿no? O que tienen que ver, o que realmente tienen como, para mejor decirlo, tienen como ese tinte así como que pornográfico y le levantan el morbo a las personas. Y pues hay páginas incluso, ¿no? Que suben ese contenido así como tal. Entonces ahí suben las mujeres desnudas y suben unos videos bastante calientes, ¿sí? Pues eso pasa en las redes sociales, que era lo que estaba comentando ahorita. Y son videos que pues más que tumbarlos o quitarlos, realmente se hacen virales incluso, ¿no? Y se promueven y tienen miles y miles de vistas y así sucesivamente. El tema es que vamos a encontrar la pornografía pues de diferentes maneras, ¿sí? Vamos a ver que pues la pornografía viene siendo un defecto más o menos nuevo. ¿Sí? Si bien es cierto que en tiempos antiguos pues encontramos pinturas donde se representaba lo que era el sexo, ¿no? Encontramos esculturas también, muchas de ellas se hacían con el objetivo trascendental de mostrar como que pues la belleza, ¿no? Del sexo, de mostrar como ese aspecto superior de lo que era el sexo. Pero se puede decir, como pues siempre hay degeneración, hay personas que tergiversan todo, que podemos encontrar en culturas, podemos encontrar en pues arte tergiversado, pues esas representaciones de cosas así como que muy antiguas que aludían a esos actos sexuales, pero no en esa forma trascendental, ¿sí? Pero la pornografía como la conocemos hoy en día viene siendo un defecto nuevo, algo que se empezó a desarrollar a partir de los años 40, los años 50 y que pues fue avanzando, entre comillas, fue evolucionando en base a incluso la tecnología que nosotros fuimos desarrollando. ¿Sí? Porque vamos a encontrar que primero pues eran los dibujos, luego cuando surge lo que es la cámara, la fotografía, entonces pues ahí vienen las fotografías y luego entonces se hacían pues esas revistas, ya ahí les hablaba de pues esa famosa revista de Playboy y otras revistas que surgieron para esos tiempos. Ya luego entonces se sacan videos, entonces ahí se comienzan a hacer videos y se comienzan a hacer películas
¿sí? Ya luego viene y surge lo que es la televisión y entonces ahí se comienzan a pasar pues esas películas por ciertos canales. Luego surge lo que es la internet y entonces ahí se vienen poniendo en la internet todas esas páginas triple X, ¿no? Y con ello pues también aumenta el acceso que tienen todos los usuarios a lo que viene siendo pues la pornografía. Y pues también lo que es la degeneración, porque en un principio degeneración en el sentido de cómo se pasa de algo degenerado pero simple a algo totalmente perverso y grotesco, ¿sí? Porque en un principio se hacían fotos de, dígase, mujeres desnudas o el cuerpo físico desnudo, ¿sí? De un hombre o de una mujer. Ya luego entonces se van fotografiando o se van haciendo videos de los actos como tal, pero luego se sigue aumentando, ¿no? Ya luego se van haciendo cosas cada vez más aberrantes hasta tanto, pues, todo ese contenido perverso y grotesco que nosotros podemos encontrar el día de hoy. Ese mismo proceso de generación, pues lo vive una persona que comienza a consumir pornografía. ¿Sí? En un principio, pues, incluso puede ser por curiosidad, un adolescente por curiosidad va y se mete a las redes o un amiguito viene y le comenta o un amiguito viene y le enseña. Entonces este comienza pues a ver material sencillo, degenerado pero sencillo, ¿no? En el sentido de que pues ahí en esa película aparece el hombre y aparece la mujer teniendo un acto sexual. Pero ya llega el momento en que eso no nos estimula, ya no nos genera esos mismos niveles de serotonina y de dopamina, porque esto es un vicio y funciona tal cual como un vicio de drogas o de alcohol, ¿sí? Que a medida que uno va consumiendo, se va perdiendo ese estímulo, entonces ya luego tiene uno que ir consumiendo más. Lo mismo, en este caso, pues vamos nosotros consumiendo cada vez cosas pues más degeneradas. Entonces al principio ahí vemos a la pareja teniendo sexo, hombre-mujer, pero ya luego eso no nos complace, entonces hay que ver un trío o hay que ver pornografía de homosexuales o de lesbianas, entonces ya luego pues tiene uno que ver orgías, ¿no? Entonces ya luego pues cuando eso no nos satisface hay que buscar cosas más aberrantes para lograr ese mismo estímulo que en un principio. ¿Sí? Entonces ya ahí comienza uno a ver cosas relacionadas hasta con animales, cosas relacionadas con el crimen incluso, porque pasamos a ver pornografía incluso hasta donde hay niños y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos pues de este tema de la pornografía, hay que ver pues los daños, ¿no? Para que uno pueda comprender y tenga esa fuerza y esa determinación en uno eliminar realmente este defecto psicológico. Vamos a encontrar daños físicos, vamos a encontrar daños emocionales, daños psicológicos, vamos a encontrar esos daños, esas consecuencias espirituales, ¿sí? Y todo eso pues está bien documentado a nivel científico. Una persona que consume pornografía daña su cerebro. Daña, o sea, hablando de lo físico del cerebro y por ende eso va a traer otras repercusiones en torno a lo que es el funcionamiento, lo daña. Hay partes del cerebro que se van literalmente disminuyendo. Ahí pues encontramos que sufre muchísimo lo que es ese lóbulo frontal y fíjense que con el daño de ese lóbulo frontal pues entonces se afecta lo que son las tomas de decisiones, se pierde lo que es el control, la persona desarrolla esa impulsividad, la persona desarrolla esa falta de empatía, ¿sí? La persona también daña esa capacidad de tomar decisiones, por ejemplo, morales, la persona no puede controlar sus impulsos y esto pues a qué lo lleva, a que incluso sea capaz de llegar a cometer actos atroces para complacer o satisfacer esos deseos. Ustedes van a ver que pues muchos criminales que llegan a cometer las peores atrocidades, las peores aberraciones, pues están relacionados o han tenido esa adicción a lo que viene siendo pues la pornografía, ¿sí? Es como que nos daña toda esta parte acá y recuerden que acá encontramos incluso la glándula pituitaria, encontramos ese tercer ojo que es el que nos permite autoobservarnos para enjuiciarnos a nosotros mismos y todo eso pues queda definitivamente dañado, ¿sí? Cuando pues una persona
está viendo la pornografía, esto va a hacer que la persona libere grandes, enormes cantidades de unas hormonas que en descontrol, en desequilibrio, lo que nos genera pues es daño. ¿Sí? Entonces ahí encontramos que si la dopamina, que si la serotonina, etcétera, etcétera. ¿Sí? También pues a nivel físico se va a dañar y tiene que ver pues con la parte psicológica, pero se va a dañar muchísimo lo que es el aparato sexual. Esto genera muchísima impotencia física, psicológica, ¿sí? En todos los ámbitos, emocional incluso. ¿Por qué? Porque esos estímulos que nosotros estamos recibiendo, viendo ese material, ese contenido, no se va a comparar a la realidad. No. Entonces llega el momento donde una persona quiere tener una relación sexual con la pareja y no va a poder. Hay una impotencia terrible porque pues no es lo mismo lo que uno vive en esas fantasías a lo que uno vive en la vida real. ¿Sí? Entonces ahí se presenta hasta esa disfunción eréctil y con ello todos esos problemas, por ejemplo, a nivel emocional, que si viene la frustración, que si viene la depresión, ¿sí? Vienen los problemas entonces con la pareja, la persona termina pues al final quedándose pues hasta solo. ¿No? Y eso le conviene a este yo y a otros yoes con los cuales se relaciona este defecto, ¿sí? Por ejemplo, ese incubo o ese subcubo del cual pues vamos a hablar pues en unos momenticos, ¿sí? A nivel pues espiritual, recuerden que la energía sexual es creadora. Entonces, cuando nosotros activamos esa energía sexual, cuando nosotros pues ponemos en involución esa energía sexual, porque la activamos ¿para qué? La activamos para pues complacer esos yoes perversos, la activamos, nos ponemos a ver pornografía, entonces luego nos masturbamos para sacar esa energía fuera del cuerpo. ¿Qué va a hacer esa energía? Crear cosas aberrantes, crear cosas involutivas. ¿Sí? De los primeros defectos que uno crea cuando consume pornografía y también se masturba está el incubo y el subcubo, que son defectos que nosotros creamos, son, vamos a decir, hijos de nosotros porque los creamos con esta energía y uno ha escuchado que esos defectos son pues entidades, ¿no? Entidades que vienen, atacan a uno y le generan a uno esos sueños eróticos y allí pues le sacan esa energía. No son entidades externas, son defectos que nosotros hemos creado, ¿sí? En ese momento, cuando la persona se masturbó en esta existencia y allí pues imaginó una mujer, imaginó un hombre, imaginó pues un acto sexual, entonces ahí da vida a ese incubo y a ese subcubo. Y cada vez que uno ve pornografía y cada vez que uno se masturba, está alimentando a esos defectos psicológicos que incluso se pueden manifestar porque les da a uno tanta energía que llegan a materializársenos en el físico. ¿Sí? También pues con ese tema de la masturbación, para empeorar el caso, o sea, ya vemos que el simple hecho de ver la pornografía nos daña el cerebro. Imagínense ustedes cuando uno se masturba y termina expulsando esa energía. Más daño nos va a ocasionar. La masturbación genera locura, ¿sí? Porque cuando, y bueno, eso incluso hasta lo podemos investigar, ese material que se utiliza, esa materia que se utiliza para generar ese semen que se va a expulsar, pues es en parte el alimento del cerebro. Se hace con esos nutrientes que necesita el cerebro para funcionar. Entonces el vicio de la masturbación puede llevar a una persona a la locura. Entonces imagínense que uno siempre pues mezcla una cosa con la otra. Ve la pornografía para excitarse, entonces luego pasa la masturbación para descargarse, ¿sí? Pero peor aún, porque la cosa no se queda ahí. Nosotros vamos a seguir degenerándonos y vamos a seguir pues consumiendo contenido cada vez más aberrante y grotesco, ¿sí? Entonces ahí pues comienzo yo a ver luego pornografía de tríos. Pues eso es un nuevo defecto que estoy creando. Y comienzo a ver pornografías de homosexuales y lesbianas, pues esos son más yoes que yo estoy creando. Estoy utilizando ahí todas mis energías, ¿sí? Para crear pues esos yoes infrasexuales. Que si veo videos de qué es sexo anal, qué es sexo oral, hasta llegar pues a cosas súper aberrantes, ¿sí? Vamos a ver incluso que este tema pues nos lleva al punto de generar conflictos legales.
¿sí? Otro renglón que se le puede agregar, porque llega uno a consumir material que está prohibido, material donde realmente se está hiriendo una persona, se está violentando una persona, incluso pues hasta un niño o hasta un animal. Entonces ahí muchas veces la policía traquea eso, llega a nosotros, a nuestra computadora, a nuestro material y bueno, pues ahí tenemos problemas legales, ¿no? Que en este caso diría yo que es lo de menos, es lo de menos, ¿sí? Hay que saber que pues cuando uno consume pornografía, uno está contribuyendo a hacer un daño muy grande, no tan solo a nosotros mismos, porque detrás de la pornografía hay muchísima trata de personas y esclavitud a esas personas. Y uno dice, ay no, si esas personas lo hacen porque lo quieren hacer. Sí, hay personas que lo hacen porque lo quieren hacer, pero no saben, no comprenden el daño que se generan a sí mismos y que le generan a los demás. Y hay otras personas que literalmente son raptadas, ¿no? Incluso llevadas hasta de un país a otro bajo falsas promesas y luego cuando llegan pues los ponen a prostituirse y venden ese material y uno va y consume pues ese material. ¿Sí? Y bueno, pues así va uno en ese camino de la degeneración. Hay personas que pueden llegar incluso a ese espacio que se le conoce como la Deep Web, que es donde se ven las cosas pues más aberrantes posibles. Entonces aquí podemos ver que con este defecto psicológico no hay un equilibrio. No hay tal cosa como que no se puede consumir la pornografía de forma moderada, como incluso pueden decir algunos profesionales y algunos sexólogos. No, porque pues este es un camino hacia la degeneración y las más grandes perversiones posibles, ¿sí? Habidas y por haber. Otra cosa también con respecto a este tema es que nosotros vamos a desarrollar muchísimo lo que es ese prototipo o esos prototipos. Y eso es algo que nos va a generar muchísimo problema en torno a la relación con pues otras personas o con nuestra pareja, ¿sí? Porque fíjense que cuando uno ve estos videos, pues uno ve que los actores, las actrices son de determinada forma. Entonces, en base a eso, uno se genera ese prototipo de cómo debe de ser, por ejemplo, un cuerpo, de cómo debe de ser la mujer, cómo debe de ser el hombre, cómo deben de ser los aparatos sexuales, de cómo tienen que comportarse cada uno, pues, en una práctica sexual. Y eso nos va a afectar muchísimo. Porque, como les decía, nada de eso se compara con lo que es la realidad, ¿sí? Entonces, termina uno viendo a la pareja como un objeto sexual, como un objeto, y no tan solo a la pareja, ¿no? A todo el que va por la calle lo termina uno viendo como un objeto y con esos tintes sexuales y morbosos. Y también uno mismo se compara con esa mujer que aparece en ese video. Entonces yo no soy igual, no tengo pues el cuerpo igual, no puedo hacer lo que hace pues esa actriz y eso le genera a uno también muchísima baja autoestima, ¿no? Se podría decir así, muchísima también pues inferioridad. Entonces, pues eso hay que tomarlo en cuenta. Fíjense que también, pues todos estos procesos, como les decía, nos afecta, pues a nivel emocional, puede generar culpa, puede generar también vergüenza, pero hay un vicio, ¿no? Entonces sigue uno consumiendo, incluso sabiendo que lo que está consumiendo, pues no está bien. Uno llega a esos estados de depresión y también por la impotencia, ¿no? Que eso nos genera y la soledad también que eso nos genera porque nos hace alejarnos de las demás personas, no tener incluso pues una pareja. Eso nos genera a nosotros muchísima depresión. ¿Y qué hace la persona cuando está frente a esa depresión? Pues continuar con el vicio. Porque entonces cuando allí se está manifestando ese vicio, cuando estamos consumiendo, pues alivianamos, ¿no? Esa ansiedad, esas tensiones o esa depresión por ese breve instante. Pero pues esto es un ciclo, digámosle así, sin fin. ¿Sí? Porque está uno depresivo, va la persona a ver pornografía, se masturba e inmediatamente termina de ver la pornografía y de masturbarse, entonces siente ese vacío. ¿Y con qué lo va a querer llenar? Bueno, con más pornografía. Ahora una quizás pues un poquito más aberrante, más pornografía y más masturbación. Entonces pues ahí está en ese ciclo sin fin que cada vez se va agrandando mucho más. Porque recuerden que cada vez que nosotros dejamos que un defecto psicológico se manifieste, este pues se vuelve más grande.
Así es que se generan los vicios. Cada vez nos vamos a hacer más adictos, más esclavos, vamos a estar más sometidos por este defecto psicológico. Bien, pues una parte importante y pues es el enfoque principal de esta reflexión es que nosotros, padres, ¿verdad? Pues podamos ayudar y dar una correcta orientación a nuestros hijos con respecto a este tema. Porque hoy en día o sea, es muy asequible la pornografía. Todos los niños tienen tablets, tienen teléfonos y bueno, allí pues hay un acceso directo a lo que viene siendo la pornografía. Vamos a encontrar este tema, por ejemplo, hasta en los muñequitos. Hay unos muñequitos que tienen así como que unos tintes bastante subidos de tono, ¿sí? Tenemos también que enfrentarnos frente al hecho de que pues nuestros hijos vayan a la escuela y allí se relacionen con otros niños que pueden haber tenido ya pues acceso a ese material. Entonces ahí pues le pasen esa información equivocada. Entonces uno como padre pues tiene que poner una correcta referencia, ¿sí? Tiene uno que explicarle a sus hijos con respecto a estos procesos porque ya ellos están expuestos. No puede uno cometer el error de decir, no, es que si yo le cuento, si yo le hablo con respecto a estos temas, entonces ahí sí él se va a interesar y entonces pues va a ir a buscar, que era uno de los miedos que tenían los padres de antaño y bueno, todavía hoy en día. Sí, de que si yo le hablo a mi hijo del sexo, entonces ahí él se va a interesar y se va a poner a curiosear y por ahí pues va a empezar la cosa. No, si nosotros le hablamos de una forma correcta, si nosotros le damos pues esa referencia, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos el valor del sexo, el valor de su energía creadora sexual, les damos pues la advertencia de todo lo que se manifiesta allí, de las consecuencias que nos traen esos procesos degenerativos, pues realmente le estamos haciendo un bien. ¿Sí? Estamos cumpliendo allí con nuestra parte de ser formadores y de ser guiadores, pero cada quien da de lo que tiene. Entonces, si nosotros no tenemos sabiduría con respecto a estos temas, ¿qué va a pasar? Bueno, allí pues vamos a querer imponernos, ¿no? Allí se nos manifiesta ese yo tirano, ese yo dictador, entonces ahí es donde vienen los problemas y vienen los roces. Entonces, lo indicado es que nosotros, en primer lugar, comencemos a trabajar estos defectos psicológicos. Si nosotros queremos dar una buena referencia, compartir una comprensión, sabiduría con respecto a este tema, primero tenemos que trabajar este defecto en nuestro interior. Comenzar a trabajar nuestro yo de la pornografía. ¿Y cómo vamos nosotros a trabajar este yo? A través de meditación reflexiva y también de muerte en marcha. Porque fíjense que uno podrá decir, bueno, pero yo no entro a páginas pornográficas ni ando buscando ese tipo de material, ¿sí? Pero a uno se le presentan, ¿no? Hasta en formas sutiles. Está uno ahí metido en las redes sociales y está ahí scrolleando el teléfono y ahí le sale la foto de la chica pues en tanga o haciendo unos movimientos bastante ahí sugestivos, ¿sí? Y uno recibe esa impresión. Y uno pues no transforma la impresión o porque no tiene las herramientas o porque no está en autoobservación. Y eso es un detallito de la pornografía. Si uno se autoobservara, se dará cuenta que incluso el centro sexual se le activa cuando uno recibe esa clase de impresiones. ¿Sí? Entonces no es que ya uno vaya al sitio a ver, a consumir ese material, es que se lo ponen a uno hasta en los anuncios de helados. Usted va por la calle y ve ese anuncio donde hay una mujer comiéndose un helado, ¿sí? Y pues eso está alegorizando lo que es el sexo oral, por ejemplo. Y uno ni siquiera se da cuenta, ¿no? Que le están a uno manipulando ese morbo que uno tiene en su interior para venderle un producto. O le ponen la chica ahí vendiéndole el automóvil, la chica con el traje de baño y todo eso son detalles de la pornografía y uno se enfrenta a eso diariamente, ¿sí? Principalmente pues uno metido allí en las redes sociales. Pero tenemos que llevar a meditación reflexiva todo nuestro proceso en torno al consumo de la pornografía.
tenemos nosotros que comenzar a reflexionar. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que nosotros tuvimos contacto con la pornografía? ¿De qué manera? Entonces ahí se puede dar uno cuenta de que, bueno, estaba viendo yo, no sé, los libros de mi papá y ahí me encontré con una revista, ¿sí? O, pues, no sé, ya que los niños tienen teléfono, pues ahí le mandaron un video, ¿no? Entonces lo abrió y tenía pues algo pornográfico, ¿sí? O, bueno, eso, ¿no? O un amiguito en la escuela que viene y nos enseñan las cartas, porque habían hasta unas cartas ahí con unas mujeres desnudas, las cartitas que le encontró a su papá, o no sé, viene y le enseña algún material de tipo pornográfico que vio y así sucesivamente. ¿Sí? O que viendo uno la televisión, pues allí vio una película donde presentaban pues una escena de este tipo o alguna novela. Pues yo me recuerdo que habían unas novelas cuando yo estaba más joven bastante candentes y que presentaban unas escenas así bastante calientes. ¿Sí? Y todo eso pues está relacionado. Entonces tiene uno que a través de la meditación reflexiva llegar a ese momento en el cual tuvimos ese primer contacto y pues ver, recordar a través de esa imaginación consciente, pues cómo fue esa impresión, qué fue lo que nosotros sentimos, qué fue lo que nosotros pensamos, qué deseamos, cómo se nos comenzó pues a activar ese centro sexual, ¿sí? Entonces ahí ver también, ¿no? Ahí vamos a descubrir en qué edad. Vamos a ver que pues los adolescentes por ese mismo digamos que esa misma curiosidad, ese despertar en torno a lo que vienen siendo las cosas sexuales, ya a un adolescente pues la energía sexual se le concentra en los órganos sexuales, no como un niño que la tiene así como que regada por todo el cuerpo. Ese proceso también de esas hormonas que se dan allí en la adolescencia pues hace que vaya despertando esa curiosidad o ese morbo con respecto pues a estos temas. Entonces comienza a buscar, a indagar, la mayoría de veces no a los padres, sino a los amiguitos y por ahí, ¿sí? Pero hay otras veces donde los niños son expuestos a este material desde más tempranito. Niños de 5, 6, 7 años, ¿sí? Incluso ahí, pues, se puede relacionar esto con abusos sexuales. Puede ser un mayor que le facilite al niño, pues, este tipo de material. O, bueno, que él acceda por accidente o por sus propios medios a este tipo de material, ¿sí? Entonces ahí pues uno va comprendiendo, ¿no? En base al mismo proceso que uno vivió y también pues va trabajando, va eliminando todos esos yoes y de ahí pues va saliendo toda esa sabiduría. ¿Qué otras cosas tiene uno también que observar? Pues el proceso de degeneración, hasta dónde nos degeneramos con este tema, ¿sí? ¿Cómo comenzamos? Comenzamos con las cartitas, comenzamos con los videitos, luego comenzamos viendo cosas así como que más aberrantes, ya no me llama la atención hombre-mujer, déjame ahora ver pues una práctica homosexual o una práctica lésbica o déjame ver un trío, déjame ver una orgía y así sucesivamente, ¿sí? Y a cada una de esas etapas, vamos a decirlo así, pues tiene uno que reflexionar, ¿no? Qué era lo que le llamaba la atención, cuáles impresiones, cuáles deseos, cuáles pensamientos, cuáles emociones generaban cada una de esas etapas de la degeneración, hasta tanto pues nosotros llegamos, ¿sí? También pues bueno, eso, ¿no? Reflexionar sobre todo eso, reflexionar sobre ese proceso degenerativo, reflexionar sobre los daños a nivel físico. Vamos a encontrar cómo eso nos generó muchísima impotencia, ¿sí? Hasta el punto de que, pues en estos momentos, si vamos a tener una relación con la pareja, pues o hay que utilizar pornografía o simplemente pues ya no se puede, ¿sí? Entonces, en el caso de las mujeres, por ejemplo, hay una tendencia a gustar de esa pornografía que es más como de tipo erótico. En el caso de los hombres, pues la tendencia es a gustar de esa pornografía que es como más hardcore, ¿sí? Ambas igual de dañinas, porque entonces la mujer se va creando pues esa percepción romanticoide con respecto a lo que viene siendo el sexo en base pues a ese erotismo impuro que se está manejando allí. Entonces cuando llega pues a una relación
que no está esa musiquita, por ejemplo, que veía en la pornografía, no hay esos tintes así como que todos romanticoides, entonces la mujer no puede lubricar. ¿Sí? Y en el caso del hombre, que son más visuales, si la mujer no cumple, ¿no?, con esas características de esas actrices, de esas películas, o no hace tal o cual acto, pues entonces tampoco puede tener una erección. ¿Sí? Entonces ahí pues uno va viendo el daño o las disfunciones que esto pues a uno le ha generado. Y obviamente pues ahí va a surgir muchísimo problema con el tema del suprasexo. Porque en el suprasexo nosotros tenemos que irlo limpiando, tenemos que ir eliminando todas esas infrasexualidades, ¿sí? Entonces ahí pues esos yoes se nos resienten y nos quitan la potencia. Entonces ahí pues está uno, como ya pues no va a fornicar, ya no va a darle riendas sueltas a todos esos yoes aberrantes, bueno, entonces ahí no hay potencia, no hay erección en el hombre, ni hay lubricación en la mujer. ¿Sí? Entonces, pues es un trabajo bien fuerte que nosotros tenemos que hacer a través de lo que es la muerte en marcha y también de la meditación reflexiva, observar todos esos procesos, ¿sí? Bueno, otra cosa también que esto genera, pues en los jóvenes, en los niños y también en los adultos, pues viene siendo esa hipersexualidad. ¿Sí? Esa hipersexualidad, desarrollo de lo que es el morbo, o sea, literalmente esto nos daña la mente. Hay personas que absolutamente todo lo que ven lo ven con un tinte sexual y morboso. Ven una mujer por la calle, inmediatamente pues ya están imaginando que le están desvistiendo, que están teniendo una relación sexual con esa mujer, ¿sí? Allí también se va a desarrollar muchísimo lo que es la lascivia, que viene siendo ese deseo sexual exacerbado. Siempre la persona pues va a estar pensando en eso, ¿no? Va a estar pensando en sexo. Y llega un momento en que pues la persona simplemente se recluye en su habitación, se queda pues en la mayor soledad, ¿no? Y allí con sus videos pornográficos y con su vicio también de lo que es pues la masturbación, ¿sí? Bien, vamos a ver pues si ustedes tienen algunas preguntitas con respecto a este tema o algunos comentarios que pues nos ayuden a profundizar un poquito más, a ver un poquito más de detalles. Bueno, por aquí, a ver por dónde me quedé. Marcelo nos dice, vi esa oscuridad en esto, me pude liberar, me costó, pero le puse fuerza y lo logré. Bueno, otra cosa también que me surge en torno a este comentario es que esto no se trata de trabajarlo a base de represión, o sea, de querer reprimirlo. Porque igual uno puede decir, no, es que yo, pues, ya no veo pornografía, ya yo dejé eso. Pero si en algún momento de nuestra existencia nosotros consumimos pornografía, ese yo está vivo. Puede ser que ahora nosotros estemos en la otra polaridad, ¿sí? Y pues bueno, ya no le estemos consumiendo, pero el yo está ahí, si no se trabajó con muerte psicológica. Es diferente nosotros reprimir algo a nosotros trabajarlo con muerte. La verdadera liberación viene con la muerte psicológica, ¿sí? Entonces, si nosotros tuvimos relación, tuvimos contacto, consumimos ese material, cualquier tipo de material, no importa por el periodo de tiempo que haya sido largo o corto, pues tenemos que trabajarlo con muerte psicológica. Hacer ese proceso de meditación reflexiva, ¿sí? Por aquí Luz Marina nos saluda desde España. Perfecto Vázquez nos saluda desde Venezuela, reportando sintonía por acá. Saludamos a Jotalix. Luz Marina nos dice, te quiero preguntar cómo trabajar un detalle muy pequeño. ¿Me das un ejemplo? Por favor, gracias. Bueno, lo primero es la autoobservación, ¿sí? La autoobservación, si se trata pues de meditación reflexiva, ese detallito lo llevamos a meditación reflexiva y pues es como que estuviéramos trabajando un defecto psicológico, ¿sí?
porque es un defecto psicológico, ¿sí? Detalle pues se convierte pues en un yo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la lujuria, que es una cabeza de legión, pues ¿cuántos detalles no tiene la lujuria? Encontramos la fornicación. En la fornicación pues vamos a encontrar todas las infrasexualidades, por ejemplo, que vienen siendo detalles de esa fornicación, que es un detalle de la lujuria, ¿sí? Entonces puedo tomar de esos detalles infrasexuales, pues cualquiera, ¿no? Dígase el sexo oral, ¿sí? Entonces ahí pues yo llevo a meditación reflexiva ese sexo oral. Y vamos a ver que de ese detalle pues van a surgir otros detalles. Entonces, pues, ¿cómo trabajamos esto? Vamos a observar una escena donde se haya manifestado ese defecto o ese detalle. Puede ser el detalle más pequeño, pero si tú lo traes a trabajar con meditación reflexiva, es un yo, que vas a ver que tiene otros detallitos todavía más pequeños y más sutiles, ¿sí? Entonces eso, uno trae a colación una escena donde ese detalle se haya manifestado y entonces ahí comienza a observar. Comienza a observar los deseos, comienza a observar las emociones, comienza a observar los pensamientos, comienza a observar las sensaciones también que se generan cuando ese detalle se está manifestando y comienza pues a pedir muerte. Y en marcha, cuando se esté manifestando ese detalle, pues igual estamos en autoobservación para ver qué nos hace desear, qué nos hace pensar, qué nos hace sentir, qué nos hace hacer, qué nos hace decir. Entonces, enjuicia uno todo eso y Madre Divina, elimíname este yo. La muerte, o sea, es el mismo proceso de muerte psicológica que vamos a llevar para absolutamente todo, porque todos son egos, todos son defectos psicológicos. Solo que pues unos más grandes, otros más sutiles, a veces ellos como que trabajan en conjunto, ¿sí? Hay detalles compartidos entre defecto y defecto, y así. Por aquí Arturo Pérez nos saluda desde México. Marcelo nos dice, Jessy, no te imaginas la cantidad de detalles que vi en mi interior relacionado con este tema. Nunca imaginé ver tantos. Bueno, Marcelo, y te lo aseguro que si te pones a hacer meditación reflexiva vas a ver muchos más, porque aquí estamos viendo el tema pues de forma muy general. De forma muy general, son detalles muy generales para que tengamos referencias, pero cuando uno se pone ahí a observar, ¿no? Las escenas donde se ha manifestado pues este defecto, van a surgir detalles que son como que muy particulares de cada uno. Por eso les decíamos en un principio que la sabiduría no se presta, que aquí recibimos referencias, ¿sí? No es que vengamos a aprender de los yoes, es que tomemos estos estudios como referencias para que ahora nos pongamos a hacer nuestra meditación reflexiva y a observar, descubrir, enjuiciar nuestro propio defecto y los detalles que se manifiesten allí y comencemos a eliminar, ¿sí? Javier nos dice, algunos los llaman arte cultural. Sí, eso también pues pasa, ¿no? Como la pornografía se ha querido confundir con lo que es el arte. Y nada que ver, es una tergiversación, una depravación, una adulteración de lo que es el arte. Porque efectivamente en el arte encontramos nosotros pues esa práctica de sexo superior, ese factor del nacimiento espiritual que nos permite crearnos a nosotros mismos, ¿sí? Pero ya cuando se quiere representar, ¿no? Todos estos actos sexuales bajos, totalmente perversos, ¿sí? Con el fin de que de ganar dinero, con el fin de activarle la energía sexual a las demás personas y causar toda esta degeneración y todo este daño, pues eso para nada tiene que ver con arte. Eso es algo destructivo. El arte crea. Y aquí estamos hablando de algo que destruye, ¿sí? Es uno de los mejores inventos de la logia negra, este tema de la pornografía, porque atenta contra lo más sagrado que hay, que es la sexualidad, que es el sexo. O sea, lo degenera completamente. Con eso nos destruye, destruye esas posibilidades de creación que pues nosotros tenemos, ¿sí? En ese proceso de degeneración. Jefferson Parra también nos saluda. Tati Infante nos deja sus saluditos por acá. Marcelo nos dice, fue y sigue siendo mi reto más grande y sé sus repercusiones actualmente al valorarla y cuidarla. Me ha traído éxito tras éxito en todo. Bueno,
Creo que te refieres entonces en ese caso a cuidar y valorar la energía sexual. Nos dice también, al aprender y sentir su energía, cómo se escaneé de forma permanente, vi eso, se encendió como un éxito en todo, se me fue solucionando todo lo que no salía, empezó a fluir todo bien. Me di cuenta que mi vida financiera vino un regalo del cielo que jamás esperé y creo que esto tiene que ver. Bueno, fíjense que sí, esos karmas que están relacionados con miseria, pues devienen de lo que es el mal uso de nuestra energía creadora sexual, porque nuestra energía es nuestro patrimonio, ¿sí? Y bueno, así como nosotros sacamos esa energía, la derrochamos, pues también eso se va a ver en lo que es la economía, ¿sí? Está relacionado con lo que viene siendo la economía. Talía nos dice, puede ser que vengamos con esta impotencia de una vida pasada, ¿verdad? A ver, ya la impotencia, pues es un defecto que uno tiene que trabajar porque hay muchas causas de la impotencia, ¿sí? Hoy veíamos cómo el hecho de la pornografía, otros defectos infrasexuales también como la masturbación nos generan esa impotencia física, impotencia emocional, impotencia a nivel también psicológico, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero pues ya el tema de la impotencia como tal, el defecto psicológico, pues puede estar causado, digámosle así, por otras vertientes también, ¿sí? Y otros defectos psicológicos. Entonces, sí, de existencia pasada puede uno, digámosle así, haber generado una situación, haber dejado que... Pero también hay otras causas. Hay causas físicas, por ejemplo. Hay veces que al cuerpo le hacen falta ciertos nutrientes, entonces ahí pues se ve una impotencia. Hay personas que han sido abusadas sexualmente y eso les genera pues una impotencia. También podemos hablar de impotencia con el tema de la sexualidad o de estas personas, no recuerdo cómo se llama hoy en día, se me olvidó. Estas personas que hoy en día pues no están interesadas en tener ningún tipo de relación. Asexuales, vamos a decir que son asexuales, ¿sí? Eso es una impotencia. Y fíjense que eso se genera por la degeneración. Una persona que ya pues ha hecho absolutamente de todo, ¿no? Ha escalado o ha bajado todos los niveles de degeneración posible en torno al sexo, pues luego se va a lo que viene siendo el celibato. Ya. Ya se ha degenerado tanto que ya no queda allí ningún impulso sexual, ningún impulso de vida, ¿sí? Y ese proceso pudo haberse dado en una existencia pasada. Entonces ahí lo que hay es que reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre ese yo impotente para comenzar a descubrir las causas por las cuales se está generando esa impotencia. Pueden ser incluso causas sentimentales, porque, bueno, alguien me hirió, alguien me dañó, alguien me engañó. Entonces, en el caso específico de las mujeres, que relacionamos mucho la potencia con lo que es la parte emocional, entonces, bueno, ya ahora yo no quiero tener ninguna relación o voy a tener una relación con esa persona y no hay ningún tipo de excitación y es porque hay una causa psicológica y emocional allí, no necesariamente pues algo físico. Pero vamos a descubrir las causas de esa impotencia reflexionando, ¿sí? Y si tenemos que llegar a la existencia pasada para descubrir las causas, pues lo vamos a hacer. El ser pues nos va a ir mostrando, ¿sí? Pero esto de la pornografía, pues como vimos el día de hoy, sí, pues es una de las causas de esa impotencia. Por aquí, Tulio nos saluda. Jacqueline Bonilla también nos deja sus saluditos. Bueno, ya la había saludado. Es un comentario. Nos dice, nuestra energía creadora sexual es un tesoro. Debemos cuidarla. Donde pones tu atención, pones tu energía. El cuerpo es un arte. Debemos natural. Pues sí, la energía creadora sexual es lo más valioso que nosotros tenemos. Con ella podemos crearnos internamente. Como ya vimos, pues esa es la creación más maravillosa que nosotros pues podemos hacer, ¿sí? Y bueno, ya que hablas de pues la atención, sí, cuando uno le pone atención a algo le está dando energía. Le está dando energía mental, le está dando energía emocional. Se activan realmente todos los centros, ¿no? Cuando uno está poniéndole atención a algo y efectivamente allí, ¿no? Está uno poniendo su energía y creando nuevos defectos psicológicos.
porque no transformamos esas impresiones, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes este defecto que nos daña la mente, nos daña la capacidad de pensar, la capacidad de concentrarnos, nos estimula muchísimo esas fantasías de tipo lujurioso y de tipo morboso. Imagínense entonces ustedes con esa mente, ¿no? Sucia, puesta o atendiendo a esas cuestiones degeneradas, ¿qué es lo que vamos nosotros a estar creando? ¿Hacia dónde se va a estar yendo nuestra energía? ¿Mm? Por aquí nos dice Jacqueline, cada video que vemos nos drena la energía y cuando llegamos a la meditación nos cuesta concentrarnos. Realmente, así es. Cuando nosotros estamos en ese proceso, y uno se da cuenta, o sea, uno se da cuenta, yo misma me he dado cuenta, por ejemplo, cuando uno se pasa mucho tiempo en redes sociales o viendo videos, claro, ahí se va gastando la energía, se va gastando energía, por ejemplo, de nuestro centro intelectual inferior, de nuestra mente, y luego ya uno no tiene capacidad para enfocarse y concentrarse en otra práctica. Pero también como uno está experimentando agrados y desagrados viendo esos videos, pues se va gastando esa energía emocional. Entonces ya luego no tiene uno el ánimo o el fuego para uno ir a hacer una práctica, ¿sí? Gasta uno también energía motriz, porque recuerden que esta energía pues se va en palabras, obras y omisiones. Entonces ustedes van a ver que una persona que está todo el día acostada en una cama o en un mueble, pues siempre está cansada. Y uno diría, pero ¿por qué es? Si no está haciendo nada físico. Bueno, en esa omisión, ese yo de la pereza, pues se está alimentando de esa energía que pues hay allí, ¿no? En ese centro motriz. Y así sucesivamente, ¿sí? Y luego pues ya no tenemos energía ni potencia para las cosas de la conciencia. Bueno, por aquí Lorenzo también nos saluda. Saludamos a Huelín Díaz, Juan Pablo. También nos deja pues unas manitos por aquí. Nos dice Talía, interesante reflexión. Muchas gracias, instructora. Gracias a ti, Talía, por habernos acompañado. Arturo Pérez nos da las gracias por la conferencia. Héctor Regalado nos dice, este defecto, entre más se trabaja, más nos ataca, de manera interna y externa. Bueno, esa es la presión del yo, ¿sí? Y pues esa presión viene en torno también a lo mucho que uno ha alimentado a ese defecto psicológico, ¿sí? A más uno lo ha alimentado, pues más presión uno va a sentir, más abstinencia también uno va a sentir. Y pues esa presión hace que uno en un momento quiera abandonar y quiere incluso ir a complacer ese defecto psicológico para ya uno no sentir ese dolor de la abstinencia, no sentir esa ansiedad, no sentir esa desesperación y todas esas sensaciones ahí desagradables en el cuerpo. Grosso error, ¿sí? Grosso error. Allí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, meterle pues la octava, ¿no? A ese trabajo. Esforzarnos, hacer súper esfuerzos, incluso, y bueno, gracias que me hace ese comentario. Podemos nosotros, cuando ya pues el vicio es muy fuerte, hacer un negocio con la ley divina para que nos encierren este vicio, este defecto psicológico, tal cual como lo podemos hacer con las drogas y el alcohol, ¿sí? Porque es que cuando estamos hablando de un vicio, estamos hablando que incluso nuestra parte física pues ya está, digámosle así, sometida, totalmente acostumbrada a todas estas sustancias y generalmente pues se imposibilita, ¿no? A una persona que está en esas circunstancias ya con la plena determinación dejar ese vicio, porque es que estamos esclavizados, ya eso se ha vuelto una necesidad para nuestro cuerpo, para la química de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces ya en esos casos hay que acudir a esa ley divina para que nos encierren este defecto psicológico y podamos nosotros trabajar sin que esto nos suponga pues un problema. Entonces ahí vamos a aprender en la conferencia número 13 cómo hacer esos negocios con la ley divina. Ahí nos amarran al yo. ¿Y qué va a pasar? Pues nos lo van a ir soltando así como que de a poquitos que uno pueda irlo trabajando, ¿sí? Pero pues va a notar uno el cambio. Lo mismo cuando uno está enviciado con drogas y el alcohol. Entonces, si el defecto está muy fuerte, eso puede hacer uno, negociar con la ley divina.
Por aquí nos dice José Lara, demostrar la cultura y es la educación, su formación evolutiva de la vida. Todo a su tiempo, somos parte del sistema. Bueno, Jane Ramones nos dice, hola Jessie, muy bueno el tema, detalles de este yo, el yo del aburrimiento, de la soledad, las identificaciones en el diario vivir, el yo curioso, el yo del morbo, el yo lascivo, muchos detalles, sí, hay muchos detalles. Y bueno, muchísimas gracias Jane por este aporte. Sí, el yo del aburrimiento, definitivamente. Cuando uno pues está solo en su casa, está aburrido y no encuentra qué hacer, pues a él le surge la grandiosa idea de, bueno, vamos a divertirnos, vamos a salir de este hastío, de este aburrimiento. Entonces entra uno ahí a esa página, pone su pornografía y como siempre pues tiene que terminar masturbándose para pues liberar esa tensión, ¿sí? Y bueno, sí, entonces ahí sí encontramos esos yoes del ocio, del aburrimiento. Hay que observar, ¿no? Esos momentos en los cuales uno no está haciendo nada porque ese espacio no se queda vacío. Ese espacio va a ser llenado o tomado por nuestros defectos psicológicos, esos espacios de ocio. Por eso hay un dicho que dice que la pereza es la madre de todos los vicios, ¿sí? Entonces también de la soledad. Estoy solo, no tengo pareja, no tengo nadie que me complazca mis deseos sexuales. Bueno, pues ahí tenemos a la pornografía acompañada de la masturbación, ¿sí? Entonces ahí pues se manifiestan y se alimentan ese yo incubo y subcubo, que viene siendo como una pareja interna que uno tiene, porque uno se pone allí a imaginar a la chica, a imaginar al chico, o cuando uno pues lo está viendo en una televisión, pues eso también está calando allá en su imaginación, eso se está presentando en la imaginación, ¿sí? Y termina uno pues con ese proceso de masturbación. Entonces, sí, todo eso pues tiene uno que observarlo. Y como les decía, muchos otros detallitos van a surgir que son así como que particulares de cada quien cuando uno se decide a estudiar este yo. Por aquí nos dice Javier Alejandro, este tema es tan interesante para todo ser viviente, sobre todo los padres si quieren tener hijos sanos y conciencia despierta. Pues sí, sí, y fíjese que, como decía ahorita, ese es el enfoque, ¿no? Que trabajemos nosotros este yo, que comprendamos la gravedad del asunto, que comprendamos incluso, pues, cómo actualmente, ¿no? Porque a veces uno como que lo da por sentado y uno tiene un hijo y uno ve que pues es un niño de bien, que va a la escuela y todo, y uno como que no contempla que pueda acercarse o que pueda tener algún contacto con este tipo de material. Incluso ya podemos ver que la degeneración es tal que en las mismas escuelas, hay muchas escuelas en muchas partes del mundo que quieren enseñarle a los niños sexualidad a través de la pornografía. Y eso es grave. Y quieren enseñarles a los niños desde pequeñitos incluso a tocarse el cuerpo y a masturbarse. Y eso es grave. Eso es grave, ¿sí? Vamos a ver, en muchos países europeos ya eso está instaurado. Se ha querido instaurar también en estos países latinoamericanos, ¿sí? Entonces nosotros como padres tenemos que saber orientar, porque eso es algo totalmente, o sea, dañino y devastador. Para nosotros como adultos, imagínense para un niño que se está pues desarrollando, ¿sí? Ahorita les decía que, bueno, una persona que se masturba se vuelve loca porque está sacando esos nutrientes que el cerebro incluso necesita pues para funcionar. Entonces imagínense el daño que eso le puede ocasionar a un niño que está pues en plena formación. A nivel físico también le genera muchísimos daños, eso hasta el crecimiento le inhibe, ¿sí? Bueno, tantas cosas que si nosotros pues damos la orientación, claro está, hay que respetar pues hay un libre albedrío, ¿no? Pero uno tiene que poner esa parte de dar esa referencia con respecto a lo superior. Enseñarle a los niños de acuerdo a su edad el valor de la energía sexual, el sabio uso de la energía sexual y hablarle de todos estos procesos degenerativos y esas repercusiones negativas que pues esto les ha de traer. Enseñarlos también, ¿no? Enseñarlos pues a meditar, enseñarlos a reflexionar, ¿sí? Esas mismas prácticas, por ejemplo, de sublimación para solteros, ya pues a un adolescente que ya tiene esa energía sexual ahí todo revolteada y comienza la producción de esas hormonas, pues se le enseña esa práctica de sublimación, ¿sí? Para que le vaya dando un sabio uso hasta tanto tenga esa edad
y la pareja para iniciar el proceso de la práctica de suprasexo. Muchos de nosotros, hay que decirlo, hubiésemos sido pues personas brillantes, incluso a nivel físico pues hasta hermosas, porque esos defectos afean muchísimo, si no hubiésemos tenido contacto con estos vicios, ¿sí? Bueno, por aquí Marcelo nos dice, eso es completamente cierto. Desde que dejé de usar las redes sociales, gané tiempo en cosas buenas, me empecé a sentir fuerte y alegre. Bueno, pues sí, eso pasa. Eso pasa porque ahí le estamos dando un sabio uso a nuestras energías, la energía de cada uno de nuestros centros. Entonces sí vamos a notar pues un cambio. Por eso pues es que hay que practicar. Con la práctica viene la experimentación y uno logra corroborar estos temas y la información que estamos recibiendo acá y también logra ver esos avances. Bueno, entonces por aquí creo que no tenemos más comentarios por el día de hoy con respecto a este tema. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y bueno, la motivación es que nos pongamos a trabajar. Nos pongamos a trabajar este defecto psicológico, ¿sí? Nosotros que queremos desarrollar pues esa castidad. La castidad que es el sabio uso de la energía. Si no eliminamos estos yoes infrasexuales que siempre pues nos impulsan, nos mueven, nos motivan a sacar esa energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo, pues no vamos a lograr la castidad, no vamos a lograr hacer ningún tipo de creación superior, ¿sí? Entonces, que pasen feliz resto de la noche. Ya pues nos vamos viendo en esta semana que inicia en las diferentes actividades.